parte de la población venezolana que reclama por el respeto de su voto. Bueno, estamos con Javier Vizcarra, periodista diplomático acá en la radio, en los estudios de la radio, y también está el analista Franklin Pareja. Le agradezco a Franklin la espera. Estábamos desarrollando también una entrevista con Carlos Mesa hace unos minutos y vamos a hablar con ambos de la situación venezolana, que es delicada. Comienzo con Franklin, que está en la ciudad de La Paz. Franklin, buenas tardes, gracias por este contacto. Venezuela, el día después, Maduro ha sido proclamado, le han entregado la credencial como presidente de Venezuela hasta el 2031. Lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral, pero han surgido estas movilizaciones y una situación muy tensa. La pregunta es: ¿qué pasará desde su punto de vista, Franklin? Buenas tardes, está Javier Vizcarra también, reitero, acá. Buenas tardes, Franklin, adelante. Hola, Tufi, qué gusto saludarte. De la misma manera, Javier, un saludo muy cordial y a todos quienes tienen la gentileza de vernos. Bueno, yo creo que era muy previsible de que el régimen militar sanguinario de Maduro no iba a entregar el poder. De hecho, hoy por hoy el problema de Venezuela no es de Venezuela. Y creo que este es el punto central que tiene que ser comprendido y entendido en su verdadera dimensión. Ya que este programa se llama Asuntos Centrales, este es el asunto central. Ayer no fue una elección contra Maduro, es una elección contra la corporación política transnacional, de la cual forman parte el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, el eje Rusia-China-Irán, los países que reciben petróleo barato, particularmente del Caribe, y que apoyan todas las tropelías del régimen venezolano en los foros internacionales. Obviamente, esta conducta autocrática se sostiene no solamente por una cuestión exclusiva o de orden estrictamente venezolano, sino que tiene enraizados y sus tentáculos puestos en todas las organizaciones de integración del mundo. Hoy por hoy ya no se puede pensar que hay instituciones totalmente imparciales, objetivas. Eso pasó. Hoy por hoy hay una penetración en las organizaciones de poder, en la ONU, en la OEA, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los organismos de financiamiento, los organismos multilaterales, en los principales medios de comunicación y de influencia global. Ya ha cambiado completamente. No se puede interpretar una elección al estilo del siglo pasado. La geopolítica global es totalmente diferente. Los actores estatales y los actores no estatales influyen de manera directa en el accionar y la realidad política, al margen de que todo esto está vinculado a organizaciones de orden criminal. Entonces, no era una elección contra Maduro, es una elección tratando de vencer a la corporación política transnacional que no está dispuesta a perder ni un solo milímetro de sus beneficios, de su posición geográfica que tiene un peso específico en la geopolítica y sobre todo de todos los intereses corporativos que se manejan. Es un pueblo venezolano que está totalmente secuestrado, está librado a su suerte, está luchando en desigualdad de condiciones, desprovista de cualquier espacio formalmente instituido que tenga un mínimo estándar democrático. Es decir, es una sociedad que está hace casi 2 décadas completamente abandonada. Y cierro esta idea para no alargarme y seguir conversando. Siria es el país del mundo, el primer país del mundo, que tiene más de 12 millones de habitantes que han abandonado sus hogares y el país. Después de Siria es Venezuela, el éxodo venezolano ya llega a los 8 millones de personas. No puede ser pues que haya 8 millones de venezolanos locos que abandonen el terruño caribeño para ir a pasar penurias al exterior. Hay que entender definitivamente de que este problema ya dejó de ser problema venezolano. Es un problema que nos atañe a todos por la institucionalidad democrática, la institucionalidad constitucional, la seguridad de la región y el éxodo de millones de personas que están completamente expulsadas de su espacio. Un poco yo quería contextualizar la dimensión del problema que estamos analizando. Sí, enseguida vamos a tratar de que usted también proyecte qué puede pasar, porque acaban de tomar un aeropuerto en Venezuela y otras movilizaciones
que están escalando. Ahí está precisamente la toma del aeropuerto internacional Simón de Maiquetía, Bolívar. Sí, está ocurriendo eso en Venezuela también. Parece que escala a cada minuto esta situación complicada. Javier, voy a ir con Javier. El día después, Javier, ¿se imaginaba que pudiera ser así, Javier? ¿Qué pasará? Es la pregunta. Tufi, buenas tardes y un saludo cordial a Franklin en La Paz. Coincido plenamente primero con lo que dice Franklin. Esta ha sido una elección en Venezuela, pero claramente el tema ya no es solo Venezuela. Es un tema virtualmente regional, un tema de geopolítica, un tema que en este momento está centrando la atención del mundo entero, creo yo. ¿Y qué es lo que va a pasar en adelante? Creo dos vertientes clarísimas en lo que puede ser un análisis, la interna y la externa. La interna, en la que María Corina Machado ha pedido que la gente vaya a los colegios electorales, salga, participe. Ella dijo con su familia, pero claramente en una situación de casi furia, como la has descrito, un lunes de furia. Es difícil que la gente vaya con sus hijos, vaya en familia, como decía ella. Esto es una clara demostración de que aquí el pueblo venezolano parece que esta vez está realmente molesto, y no como ocurrió en la pasada elección, que no salió a las calles. Hoy está en las calles, hoy está soportando una situación difícil en la que probablemente el riesgo sea muy grande, y ojalá el agorero anuncio del presidente Maduro no se cumpla, aquello de el baño de sangre. Y en el lado externo, claramente la posición ha ido increciendo desde los primeros pronunciamientos, sorprendentemente, de un hombre de izquierda como es Gabriel Boric, presidente de Chile, que ha mencionado que no es posible creer lo que han sido estos resultados y que exigen la transparencia del proceso, hasta versiones un poco más duras como la del presidente de Costa Rica, que ha llamado fraudulento al acto. La calle Pou, impresionante, no puede ser así, ha dicho. Si lo escucháramos aquí hablar, verías en su tono muy rioplatense expresarse de una manera contundente sobre lo que ha sido esto. De modo que, como has relatado en el programa, Tufi, estamos viviendo un momento clave en Venezuela. Un momento en el cual puede decidirse la suerte del país. Ojalá no sea por el desastre. Ahora, ¿qué va a pasar con los organismos internacionales? Ese es un tema harto complicado. Ya lo decía Franklin con mucha perspicacia. Están penetrados los organismos internacionales por gente que pertenece a esta línea política de los amigos del socialismo del siglo XXI, de modo que no puedes esperar mucho. Sin embargo, cuando hablas de organizaciones como la OEA, también veremos que Venezuela tiene una larga historia. El 17 intentó salirse de la OEA. Hubo la resolución 2929 que suspendió a Venezuela por el tema también de las elecciones que no fueron claras, y hoy podría ocurrir lo mismo. ¿Le va a afectar eso a Venezuela? ¿Va a lograr un resultado realmente? ¿O vamos a seguir teniendo un país casi paria a nivel organismos internacionales? Sí, les voy a pedir a ambos analistas tan valiosos que, mientras se van desarrollando acontecimientos en Venezuela en este momento, están preparando la conferencia de prensa de Corina Machado, y servirá como parte del análisis porque va evolucionando o desarrollándose minuto a minuto este caso venezolano. Ahí están precisamente preparando ya la conferencia de prensa de casi 24 horas después del último pronunciamiento, quizás menos, de Corina Machado, en un momento en que la situación es delicada. En Venezuela vamos a ir, tal vez cuando escuchemos el mensaje, interrumpirlo un poco a nuestros analistas para también escuchar su opinión. Pero quiero volver donde Franklin, a La Paz. Franklin, ¿qué puede pasar? Es la pregunta. Decía Juan Guaidó que esta vez no es lo mismo que otras veces. En Venezuela hemos sido testigos de anteriores movilizaciones también muy grandes en Venezuela, en las calles, pero finalmente siguió en el poder tanto Chávez como Maduro. Esta vez es diferente, dice Juan Guaidó. ¿Será así? ¿O qué puede también ocurrir en la medida de lo posible evitar una situación más violenta como la que han anticipado, hasta una posible guerra civil? ¿Cuál es su lectura de escenario, Franklin? El hecho de que diga Juan Guaidó que esta vez no es lo mismo, pues es terrorífico desde la perspectiva en que probablemente ya la sociedad venezolana no esté dispuesta a aceptar un nuevo robo, pero esto no solamente implica un mayor nivel de organización que tuvieron, particularmente en el tema del control electoral,
sino que también estarían preparados para lo que ellos saben que es prácticamente inevitable, la arremetida violenta, sanguinaria y cobarde del régimen castrochavista a la cabeza de Maduro. Creo que ellos entienden de que esto es casi cantado de que va a suceder y en estos momentos, Tufi, está sucediendo. Ahí está, mira las imágenes que estás poniendo. Sí. Eso está sucediendo en Venezuela. Tienes una población que definitivamente ya sabe que no tiene ningún espacio formalmente instituido en términos institucionales que funcione. Están todos anulados. ¿Dónde vas a acudir? ¿Dónde te vas a quejar? ¿Al Ministerio Público? ¿A algún juzgado? ¿Dónde vas a acudir? No hay espacios. Obviamente ahora el peso y la presión regional podría ser en alguna medida diferente. Y mira tú, ya no es una cuestión de izquierdistas o derechistas, porque tú puedes tener un presidente de izquierda como Lula, de centroizquierda como Lacalle Pou o de izquierda como Boric, pero que son institucionalistas, ¿no? Porque para ser institucionalista puede ser de izquierda o de derechas, de manera que respetes precisamente las reglas. Lo que está haciendo Maduro en Venezuela es simplemente una devastación, es un robo, es una estafa a su propio pueblo, es secuestrar a millones de venezolanos por la fuerza, con armas, con garrote. Eso es inaudito, eso no lo puede aceptar por el hecho de que seas de izquierda, no puedes aceptar eso porque estarías siendo cómplice de una actitud absolutamente genocida, criminal. Entonces, quienes tienen márgenes o estándares democráticos como Boric, que será un hombre muy de izquierda, te da obviamente el mensaje de que él no está dispuesto a aceptar una destrucción del país y de que hay que ganar las elecciones de ley, es decir, en la cancha. Eso mismo dijo el señor Lula. Ahora, ¿qué es lo que en definitiva podría clarificar esta situación? Primero, la constatación real de cuál ha sido el resultado del día de ayer, porque ya han dado resultados. Y casualmente, como de costumbre, siempre se interrumpe el sistema de conteo. Pero es una casualidad de manual, ¿no? Porque ya está en el manual. Eso ha sucedido en Bolivia, eso ha sucedido en Venezuela y eso sucede en estos países que carecen totalmente de institucionalidad. Entonces, ahora, ¿cómo vas a verificar esto? Ahí es donde entra lo que Guaidó dice. Es diferente, estamos preparados. ¿Por qué? Porque han tenido el cuidado de tener medios de verificación para contrastar y demostrar el fraude. Porque aquí lo que se tiene que hacer es demostrar el fraude. Pero como el régimen sabía de esto, ha secuestrado ánforas, ha secuestrado boletas, ha desactivado por la fuerza a los testigos, que son los que hacen el control electoral. Y entonces te estás con un país absolutamente secuestrado, que no puede hacer absolutamente nada por la vía formal. Y como todos los espacios han sido anulados, no le quedó otra que la calle. Y eso es lo dramático, que parece que en la calle es donde millones de venezolanos van a querer resolver el problema. Pero a Maduro no le tiembla la mano en disparar. Por algo ha anunciado un baño de sangre. Es un verdadero sátrapa. A este hombre realmente ojalá algún día le caiga todo el peso de la ley por lo criminal que es. Y lo que debería avergonzarnos a los bolivianos es que nuestro gobierno, muy orondo y muy pancho, es el primero en reconocer las tropelías de este caballero, además actuando con una total inmadurez política, porque mínimamente debería tener una cierta prudencia antes de manifestarse. Enseguida voy a profundizar ese tema, Franklin. Enseguida vamos a profundizar ese tema de Bolivia ante el caso. Quiero darle un poco también la palabra sobre el escenario a Javier. Javier, el impacto del caso venezolano en la región. Ya han adelantado ustedes criterios, no solamente Venezuela de interés en lo que pase, ya hablamos de región y quizás mundo, porque fíjense que hasta Elon Musk se ha pronunciado, que es un líder de una empresa global, ¿no?, sobre lo que pasa en Venezuela, ha repudiado el resultado de ayer, digamos, y se ha pronunciado hasta artistas como Rubén Blades, hemos visto ahí un pronunciamiento, o el español, ¿cómo se llama? Alejandro Sanz también se ha pronunciado jugándose por una posición. Estamos hablando de personajes que rebasan la región de Sudamérica. Javier, en ese sentido, esta repercusión que está teniendo el impacto del caso venezolano, ¿cuál es su lectura? Es que el resultado presentado ayer de por sí, Tufi, es ya grotesco.
porque lo que se venía conociendo era tan dramáticamente claro que presentarlo de la forma como lo han presentado tiene que haber provocado lo que está provocando. Iracundia en la gente, molestia en los organismos, zozobra, desazón, desconcierto entre los personajes internacionales. ¿Qué va a pasar? Me dices, Tufí. Qué difícil responder esto, pero ciertamente la participación de la comunidad internacional va a ser fuerte, eso lo presumo. Y seguramente Estados Unidos va a volver a adoptar medidas mucho más fuertes de sanciones contra Venezuela. ¿Le van a afectar realmente? Y en eso coincido con Franklin, en que en este momento la población venezolana desafortunadamente no tiene los mecanismos para revertir no solo la decisión, sino los resultados que ha presentado el CNE. Es decir, ¿cómo puedes demostrar que las actas dicen una cosa y no lo que han presentado si no las tienes, si no tienes acceso al manejo del Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo lo puedes hacer? Presentando en los medios de comunicación las actas, son muchísimas, imposible de hacerlo. Entonces ahí estamos en un problema muy serio. No hay dónde recurrir. La OEA ya tiene historia, lo decíamos hace un momento. Venezuela no le va a afectar gran cosa. El secretario ejecutivo de Naciones Unidas, el secretario general más bien, ha mencionado, igual que muchos otros, la necesidad de transparentar el proceso, pero transparentar hasta qué nivel. ¿Eso va a revertir el resultado, Tufí? Pareciera que no. De modo que también tengo que coincidir con el análisis que dice que pareciera, desafortunadamente, que son solamente las calles las que van a... ¿Repetir la elección podría ser un camino? Tendría que ser el camino. Tufí, esa es la mejor posición con que observadores podrían internacionales, presentar. ahora sí. Pero yo no sé si Maduro esté dispuesto a hacerlo, porque él sabe que sale de la presidencia, tiene a la Corte Penal Internacional encima, tiene seguramente muchos juicios que le van a iniciar, de modo que no va a soltar el poder de una manera por decisión propia, porque llame a elecciones o porque haya un resultado distinto que tenía que haberse dado. De modo que hay casi te diría un callejón sin salida, salvo que dinamites ese callejón y se abre el panorama. Ese dinamitar es muy grave, porque puede significar baños de sangre y eso nadie lo quiere. Entonces, muy complicado, tendrá que haber una reunión internacional de muy alto nivel y de decisiones importantes para ver cómo se puede presionar para que cambie esta situación. Y la generalidad ya lo ha expresado. Son solo pocos países, 7 básicamente, los que han apoyado el resultado de ayer, entre ellos el nuestro, por supuesto. Escuchaba recientemente a Maduro ponderar que lo apoya Guinea también, ¿no? Decía, bueno, y mostrábamos un poco la lista que enseguida vamos a mostrar, y ahí vamos a aterrizar sobre la posición del gobierno boliviano, que había adelantado un criterio también, Franklin. No sé si tienen el video del embajador de Bolivia en Venezuela, que me gustaría invitarlos a que observen un resumen de la entrevista que le hicimos esta mañana a Sebastián Mitchell, pero ya ustedes conocen la posición del presidente Arce mediante redes sociales, la Cancillería boliviana dándole una expresión de felicitación anoche mismo a Maduro, y también Evo Morales por su lado también felicitando a Maduro. Me refiero, sin embargo, básicamente a la posición del gobierno, que finalmente termina representando, si se quiere, al país. Pero esta mañana hablamos con Sebastián Mitchell, los voy a invitar a que podamos escuchar un pequeño resumen de esta entrevista para conocer la posición de Bolivia a través de su embajador en Venezuela, y enseguida nos darán su criterio. Vamos a escucharlo. Ha sido una semana muy movida, ¿no? La recta final de las elecciones ha sido así. Ya domingo, ayer, fue un día de una movilización impresionante, largas filas, mucha gente. Yo recorrí muchos sectores de Caracas, estuve en todas las zonas y todas tenían una alta movilización. Hemos reconocido y hemos felicitado a presidentes de toda línea política e ideológica cuando esto se ha dado. Propendemos de que eso nos ayude a tener una buena relación con todos los países de la región. Nosotros obviamente vamos a hacer caso a lo que nos digan los órganos llamados a hacerlo. Si el Consejo Electoral de Venezuela nos dice que ya hay una tendencia irreversible y de que al 80% la diferencia es 51-44,
Nosotros no tenemos por qué dudar de aquello. Segundo, nosotros no vamos a sustituir ningún tipo de institución. No vamos a ir a validar cualquier otra institución que nos diga una cosa, porque no es parte del principio que está prohibido en la práctica de la política exterior. Son 3 principios fundamentales: no injerencia, no sustitución de actores. O sea, yo no me puedo volver un actor electoral acá, no me puedo volver un reemplazo a las instituciones, pero lo más importante, yo tengo que respetar la soberanía del país y las prácticas del país, ¿no? No Sí. podría ir yo a otro lugar a ponerme en contra de la monarquía si me mandan, no sé, a un país donde la haya, digamos, enviado. Yo tengo que ir a ese país a desarrollar una relación en el marco del derecho y a tratar de generar climas aptos para la diplomacia, para la economía, para la política. Y bueno, ese es el trabajo que desarrollamos nosotros, ¿no? Y por Sí. eso es que nos hemos pronunciado en cuanto el órgano electoral dio un informe oficial. No te olvides que es una elección apretada, es 51-45, es una elección apretada, es una elección que ha movilizado mucho, ha habido un desgaste muy grande de gobierno y de oficialismo en un país donde la gente no vota. El esfuerzo hasta el último día ha sido descomunal. Veías rostros de cansancio, veías rostros de agotamiento, veías rostros así de gente que ya venía sin voz. Un fenómeno propio de campañas electorales el último día, o cuando ya se dan resultados, tú lo único que quieres es desmayarte 3 días, no te quedan muchas fuerzas ni para festejar. Sostuvimos esta mañana con el embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Mitchell. Un poco él plantea su línea de respuesta diplomática. Nosotros felicitamos a todos los gobiernos porque tenemos que tener una buena relación, dice. No podemos afectar la soberanía, tenemos que respetar el órgano oficial, que en este caso es el Consejo Nacional Electoral. Más prudente parece ser la posición del embajador de Bolivia en Caracas, pero finalmente con una línea respecto al propio gobierno que él representa, pero se nota un tono más prudente en todo caso, de no injerencia, dice, respetar la soberanía, y a las instituciones consolidadas no podemos suplantarlas, dice. Bueno, esa es la posición de Sebastián Mitchell, embajador. Un poco el tono es, la línea parece ser la misma en el gobierno, pero los tonos distintos. ¿Qué piensa Franklin al respecto? Franklin, Bolivia frente a esta situación de Venezuela, y la respuesta inmediata del gobierno de Arce, que es la que conocimos anoche. Absolutamente previsible. Sabíamos perfectamente que esto iba a suceder de esta manera. El presidente Arce está muy, pero muy cercano, lamentablemente, a los 3 peores personajes de Latinoamérica, que son Maduro, Díaz-Canel y Ortega. Se toma unas fotos, en mi criterio, que no representan a los bolivianos, pero él se siente muy a gusto y por lo tanto su embajador no puede ir en contrarruta de esta pose que no solamente incorpora la parte estética, sino que es el pensamiento en el cual el presidente se siente realmente totalmente identificado. No representa pues al pensamiento de los que tienen vocación democrática. Yo no voy a hablar por Bolivia, no voy a decir no representa a los bolivianos, porque sería arrogarme de una manera absolutamente inadecuada. Pero quienes tenemos eh, respeto por la institucionalidad, por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos, en ningún caso podemos adscribirnos a una situación tan abyecta y tan deleznable. Entonces yo no tengo ninguna, diría, sorpresa en las declaraciones de Michel. Creo que siempre ha sido su posición, así que pienso que se traduce en la posición del presidente. Lo que me parece, sinceramente, es que nuestro gobierno es el que ha salido rápido a reconocer al gobierno de Maduro, siendo que otros gobiernos de otros países han puesto este tema en tela de juicio, más bien con una relativa prudencia. Esa debería ser la prudencia, no el tono en el que habla, sino más bien tomarse un tiempo, meditar, reflexionar. Pero como hay una acción muy corporativa, muy cercana con estos dictadores, entonces casi que ha sido una acción que seguramente la deben estar celebrando pues mucho en Venezuela,
porque en un momento en el cual la región le está dando la espalda, o por lo menos se está poniendo en status quo hasta que no se aclaren muchas cosas, claramente no hay un apoyo internacional que debería ser una de las principales señales para darle legitimidad al régimen de Maduro. Más bien, a medida que pasan los días, las cosas están empeorando desde la mirada internacional. Entonces nosotros hemos sido, yo creo que muy precipitados, imprudentes, innecesariamente rápidos en tomar una decisión y tomar una posición que no es la más feliz y que más bien está duramente cuestionada. Para mí es la representación de lo que significa hoy por hoy la diplomacia y las relaciones internacionales en Bolivia. Una acción absolutamente poco profesional, de mucha improvisación, de un alto nivel ideologizado, pero nada realmente en plano geopolítico, geoestratégico, que es la clave precisamente del manejo de las relaciones internacionales. Bien, mientras conversamos con Franklin Pareja y con Javier Vizcarra, se están dando situaciones complicadas en Venezuela. Por ejemplo, me informan de que las unidades militares de Venezuela, algunas empiezan a declararse en rebeldía. Esto ya va complicando la situación. Javier, ¿qué significa esto? Primero, brevemente, antes de entrar a este tema militar, que me parece importantísimo, respecto a la respuesta de Michel, es de manual diplomático. Él está representando, imposible que emita una opinión, no es una opinión personal, es una opinión de manual diplomático. Respecto a esto que está sucediendo y que acabas de mencionar, Tufi, no me extraña, no porque lo esté sucediendo, sino porque el día de ayer, o más bien en la madrugada de hoy, cuando se pronuncia Mariana Corina Machado, dice una frase muy interesante en su comparecencia pública después del resultado. Llamo a las Fuerzas Armadas a defender la soberanía y el voto popular. Ha llamado directamente a las Fuerzas Armadas. No sé, hay quienes han manifestado que probablemente tenga información respecto a ciertas fisuras en todo el aparato militar en Venezuela. Y esto que está ocurriendo podría ser una respuesta a eso que anoche o en la madrugada de hoy se ha mencionado. No es de extrañarse, ya había rumores de que la cohesión de las Fuerzas Armadas en Venezuela no era absoluta, y eso es realmente ya preocupante seguramente para un Maduro que hoy ya se ha precipitado en hacerse proclamar como nuevo presidente sin tener los resultados finales y adelantándose a un pedido que es clamoroso. Necesitamos ver, como decía Lula, desglosadas por actas los resultados. Lo de Lula es importante porque al margen de la posición de los diferentes presidentes, la de Lula es importante porque es un líder regional realmente fundamental, porque su voz es en este momento clave, no solamente por ser un país limítrofe y que podría recibir una migración grande, sino por la influencia que tiene Brasil, y ellos todavía están aguardando, han sido cautelosos, pero tienen a Celso Amorín, que ya ha mostrado su extrañeza respecto a los resultados. Sí, voy a cerrar ya, le hemos tomado bastante tiempo a nuestros dos analistas, pero la situación es muy importante y delicada. Voy a ver si tenemos esa declaración de este sector militar para que nos pueda dar su criterio final también Franklin, y escuchamos con Javier y Franklin lo que han dicho este sector militar de Venezuela para poder intentar también hacer una lectura. Escuchemos. Les habla el capitán Juan Caguaripano, comandante de la operación David Carabobo, desde la 41 Brigada Blindada Cantonal de Valencia. Me acompañan oficiales y tropas de esta gloriosa unidad del verdadero ejército venezolano forjador de libertad, así como tropas activas y de reserva de todos los componentes, policías, hombres y mujeres valientes, amantes de la paz y la libertad. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado, esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional, pero más aún para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares. Como militares institucionales reconocemos y respetamos a la Asamblea Nacional
pero exigimos que ésta reconozca y respete la voluntad de un pueblo por librarse de la tiranía, que honre la memoria heroica de jóvenes como Neomar, Geraldini, Pernalete y otros tantos que con escudos de cartón, pero con corazones de acero, ofrecieron sus vidas para enseñar a un pueblo a derrotar el miedo. Señores de la Asamblea Nacional, ya pasó el tiempo de pactos y acuerdos ocultos entre tiranos y traidores. Necesitamos políticos honestos que pasen por encima de las cúpulas corruptas que traicionan al pueblo. Exigimos la conformación inmediata de un gobierno de transición y elecciones generales libres, con poderes públicos independientes. Exhortamos a nuestros compañeros de armas a desconocer desde sus comandos militares y policiales a este régimen de asesinos y desobedecer a esa cúpula de generales corruptos que no representan el honor ni la dignidad de nuestra Fuerza Armada. No sean la verdad. Bueno, como acaban de escuchar, el delicado momento de Venezuela, un sector militar se declara en rebeldía y pide un gobierno de transición para convocar elecciones. ¿Cuál es su lectura al respecto, Franklin? Este es el actor primordial. Si existe una rebeldía, una acción rebelde dentro de las Fuerzas Armadas, sí se podría producir un debilitamiento profundo del régimen de Maduro. Mira tú, el 2019 en Bolivia, a pesar de que hubo una tremenda movilización en todo el país contra Evo Morales, probablemente Morales hubiera podido sofocar esa movilización nacional. ¿Por qué cayó realmente Evo Morales? Porque la policía se la amotinó y perdió su escudo, y el ejército le pidió su renuncia y perdió su armadura. Cuando perdió la policía y perdió las Fuerzas Armadas, cayó Evo Morales. Por eso las fuerzas fácticas son las que en este tipo de regímenes que controlan absolutamente todo, pueden hacer y pueden constituirse en el punto de inflexión. Si en Venezuela esta acción que parece aislada y que parece pequeñita y que ya ha sucedido en el pasado, logra irradiarse de forma rápida y consistente, el curso de la historia puede tener un cambio. Pero aunque tú veas la ciudad de Caracas como en guerra, lleno de humo, y la población salga todos los días, si este actor, que son las Fuerzas Armadas, sigue cohesionado, sigue duro, sigue sanguinario y sigue bajo el mando de Nicolás Maduro, lamentablemente las cosas pueden nuevamente pasar así y lo tendremos al tirano unos buenos años más. Bien, Franklin, un minuto más, Javier, si quiere complementar después de lo escuchado. Básicamente, Franklin, coincidir con que es sintomático este pronunciamiento. No definitivo, porque aparenta ser todavía un grupo muy reducido de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero sí importante en cuanto al mensaje y en lo que podría ser una toma de conciencia de otros grupos militares respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, pero fundamentalmente para evitar esos baños de sangre que se han anunciado. Dios ampare a Venezuela y ojalá se encuentre un buen camino